En esta mañana, hermanos, nuestra enseñanza se va a centrar en el Salmo 23, versículo 6, en la primera porción que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mucho del contexto de este salmo, hermanos, habla precisamente acerca del cuidado del pastor por sus ovejas. Realmente es una bendición en el Señor cuando la administración del rebaño está puesta sobre un pastor que da su vida precisamente por las ovejas. El rebaño, hermanos, que es bien apacentado, puede estar observando literalmente al otro lado de las cercas y poder mirar a aquellas otras ovejas, las cuales se les quedan viendo a ellas mismas, y que inclusive aquellas que están con el no buen pastor podrán preguntarse o podrán decirse: ¿acaso estoy en el lugar correcto? Porque es una vida, es una diferencia que se da y que es notable. ¿De qué puede preocuparse, hermanos, cuando existe cuidado, protección y sustento adecuado? ¿De qué podría preocuparse una oveja, hermanos, cuando tiene esas cosas? Tiene el cuidado, tiene la protección y tiene el sustento adecuado. Todo lo que ellas reciben solamente es bueno, como dice nuestro texto, y de una manera misericordiosa. Y esto es precisamente, hermanos, lo que vamos a estar viendo. Que todo lo que el Señor nos ha dado hasta hoy, y que ha permitido hasta hoy, y lo que nos va a dar inclusive en el día de hoy, por la tarde, en la noche, y de aquí hasta que el Señor nos llame, siempre va a ser bueno, y siempre va a ser de una manera misericordiosa. Dice nuestro texto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La relación entre el buen pastor y sus obras, hermanos, tienen la característica precisamente de que son buenas, ¿sí? Y son buenas no solamente en el nombre de que sean buenas, sino en toda la extensión de la palabra. Son buenas en gran manera. Es decir, todo lo que Dios hace y permite es perfecto conforme a su propia voluntad. Si el Señor es bueno, por tanto, todo lo que viene de Él es bueno, ¿ok? Todo es bueno. No puede hacer o ejecutar algo bueno y tener propósitos malvados. Dios no puede hacer algo bueno y lo opuesto a su vez, ¿ok? Él no es ventajoso. Él no busca un propósito. Él no nos da una cara donde aparentemente nos esté yendo bien para que después, cuando demos la vuelta a la esquina o se presente otro día, nos dé otra cara. Él no busca y Él no actúa de esa manera. El bien de Dios y la bondad de sus obras caminan inseparablemente de la mano junto a la vida del creyente, hermanos. Siempre van a estar a nuestro lado, hermanos, dándonos a conocer obviamente su misericordia, la cual nuestro Señor ya ha revelado mediante ¿quién? Mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad, hermanos, que Cristo sufrió y padeció nuestros dolores para identificarse como uno de nosotros? Es lo que dice la palabra de Dios. Cristo murió y se hizo semejante, ¿sí? Primero se hizo semejante y después murió, pero se hizo semejante ¿para qué? Para que viéramos y conociéramos nosotros también que Él, al ser Dios, también vivió en este mundo con cada una de nuestras mismas adversidades y aún de nuestras mismas alegrías. El Señor le permitió tener. Él también se gozó. Él también fue un niño, pero aún como niño supo vivir como un hombre. Él no toda su vida fue un niño. Nosotros vemos en Lucas que él cuando era niño estaba ¿con quién? Estaba entre los grandes, con los maestros, con los sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que no solamente estaba, sino que él también hablaba con ellos. Les explicaba y preguntaba. Y sus preguntas y sus respuestas no eran las de un niño. Sus preguntas y sus respuestas, hermanos, eran las de un hombre. Ellos ya nos estaban preguntando: bueno, oye, hermano, ¿y si existen los demonios o no? ¿Y si existen las lenguas o no? Dice el libro de Hebreos, precisamente,
que una vez que nosotros echamos o dejamos o pasamos esa parte de los primeros rudimentos, dice, extendámonos hacia las nuevas cosas. Dejemos de hablar del arrepentimiento, dejemos de hablar del bautismo, dejemos de hablar acerca de las obras muertas. ¿Por qué? Porque eso se supone que el cristiano maduro ya lo conoce, ya lo sabe. Cuando es necesario hablar, hermanos, se habla para aquellos que están entre nosotros y que son primerizos, que son bebés, que podamos explicarle cuáles son esas primeras cosas a las cuales ellos se van a estar enfrentando. ¿Sí? Cosas mediante las cuales nuestro Señor los va a estar perfeccionando. A estos pequeñitos, sí, dice el Señor, es necesario poderles hablar estas primeras cosas, pero aquellos que están maduros, aquellos que ya llevan un camino, dice, extiéndanse hacia adelante, renueven sus pensamientos cada día en la palabra del Señor. La misericordia de Dios fue el acto, hermanos, en el que Cristo precisamente se hizo hombre para sufrir nuestros dolores. Y hay una definición, hermanos, que me gusta mucho de la misericordia de Dios. Y dice de esta manera: la misericordia es preocuparse. Y preocuparse profundamente por los demás. Es preocuparse hasta el punto de estar dispuestos a involucrarnos con los sufrimientos y las adversidades de los demás. Implica que estoy dispuesto a ponerme en el lugar de la otra persona. Significa que trataré de entender realmente por qué se comporta como lo hace, aunque me duela. Es la disposición a ponerme en el lugar del otro antes de criticar su conducta. Es la extensión de la buena voluntad, la ayuda, el perdón, la compasión y la bondad a alguien que puede parecer que no lo merece. Y eso es realmente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él realmente extendió de su misericordia porque se preocupó, y no solamente se preocupó, tanta fue la preocupación que Él tuvo que se puso en el lugar del otro para vivir y entender y conocer lo que las personas o los hombres estaban en ese momento pasando. Hay algo importante aquí, porque esta acción que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al venir a este mundo, identificarse como uno de nosotros y tomar un cuerpo, hermanos, quiere decir que no hay pretexto alguno para el cual en aquel día nosotros le podamos decir al Señor que no pudimos. Porque aún Él, nuestro Señor, bajo un cuerpo humano con sus limitaciones, pudo hacer la voluntad del Señor. Y fue agradable y fue perfecta. Eso nos debe llevar a considerar cada uno de nosotros, hermanos, nuestras circunstancias. ¿Realmente estoy viviendo para la gloria del Señor? Ciertamente, dice la Escritura, ese bien y esa misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero no por la razón, hermanos, de lo que yo soy o pueda llegar a ser. No por la razón de lo que Dios ya vio más adelante y que diga, a este sí, como lo va a hacer y va a creer en mí, a este sí, que el bien y la misericordia le sigan a él. No, hermanos, sino todo está hecho porque el Padre lo prometió. ¿Y lo prometió mediante quién? Mediante su Hijo. ¿Sí? Es por eso que esta palabra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, son palabras puestas ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo, porque todo se trata de Él, la Escritura se trata de Él. Ese bien y esa misericordia eran para Él, por eso lo siguieron en todo tiempo y a todo lugar. Pero esta promesa que el Padre le dio al Hijo, también es para aquel que ha creído en el Hijo. Por eso es que decimos, ciertamente ese bien y esa misericordia también me seguirán a mí. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió en Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos cristianos pueden tener este descanso o este reposo? ¿Cuántos de ellos pueden abandonar sus cargas y decir de manera confiada, Señor, tú prometiste y yo en ti espero? No porque yo haya creído o porque yo haya hecho tal o cual cosa, sino porque tú lo prometiste por causa de Cristo. Toda promesa, hermano, encuentra su cumplimiento en Cristo. Aun cuando nosotros nos desviamos y somos inconstantes,
Si Dios lo dio y lo tiene para nosotros, lo va a cumplir. Por causa de Cristo, no por nuestro comportamiento. Porque si fuera por nuestro comportamiento, créanme, así como nosotros en ocasiones castigamos o prohibimos ciertos beneficios a nuestros hijos o nosotros mismos nos limitamos por causa precisamente de los hechos o de las obras, si Dios fuera como nosotros también nos limitaría a todas esas cosas. No tendríamos bendición. ¿Por qué? Porque no la merecemos. Pero en Cristo, aun cuando no la merecemos, por cuanto hemos creído, el Señor lo ha dado. Habitualmente, cuando todo va bien, hermanos, podemos levantar nuestros corazones al Señor y decirle: Señor, tus misericordias me siguen todos los días de mi vida. Pero ¿qué pasa cuando no todo va bien? ¿Qué pasa cuando realmente vienen aquellas otras contraposiciones? Es en esos momentos que la persona, dice la Escritura, va a ser probada. El Señor prueba, mas no tienta, hermanos. De Él viene, inclusive, bueno, dice la Escritura que de Él viene la tentación, pero así como viene la tentación, también nos da la salida. Veamos qué hay en el corazón, dice el Señor, cuando viene esa prueba. ¿Qué es lo que realmente tienes? Porque recuerden, cuando está todo bien, podemos decir y elevar nuestras voces, podemos cantar, podemos alabar, nuestros corazones están reposados y tranquilos en la palabra de Dios. Puedo leer la Escritura y puedo saber que Dios me está hablando. Pero cuando no es así, hermanos, Dios tiene un propósito. Y entonces Dios empieza a ver, veamos qué hay verdaderamente en ese corazón tan alegre de esta mañana. Finalmente, el corazón, el alma de la persona le pertenece al Señor. Y Él puede hacer lo que Él bien le parezca. Entonces, quiero hacer evidente, dice el Señor, lo que tiene escondido ese corazón. Quiero saber realmente si en tu felicidad estás completamente satisfecho, no por razón de que estés hoy bien, sino realmente porque me conoces a mí. Permitiré, dice, ciertas acciones para poder revelar esa condición del corazón. Dejaré que sus enemigos lo alcancen, les dijo al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de Israel cuando Egipto los alcanzó? Los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos al desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ya habían salido, hermanos. Traían la columna y la nube detrás de ellos. Era su protección, era Dios mismo su protección. Pero una vez que se encontraron delante de aquella circunstancia, el Señor solamente reveló lo que había verdaderamente en ese corazón. Y no fue algo que realmente los haya alcanzado. Simplemente vieron a sus enemigos que venían detrás de ellos. ¿Sí? Pero ellos inmediatamente, ¿qué es lo que pasó? Empezaron con esa queja. ¿Para qué nos sacaste de aquí, Moisés? Estábamos mejor en Egipto. Ahí no nos costaba tanto las cosas. Ahí había comida, y ustedes recuerdan todas las quejas que tuvo ese pueblo en contra del Señor. El Señor también dijo: les daré aguas amargas. ¿Y qué es lo que hicieron? Se volvieron a quejar. ¿Por qué estas aguas están amargas? Les daré ahora maná del cielo para que puedan probarlo, para que puedan conocerlo, porque yo soy el que se los da. Que no vean que es el hombre, sino yo soy el que se los está dando. ¿Y qué hizo el pueblo? Se volvió a quejar una y otra vez. Siempre la queja del pueblo era: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Siempre fue de esa manera. Cuando el concepto del hombre, dentro de un mundo maravilloso, hermanos, es derribado por la grandeza y la perfecta voluntad de Dios, es entonces que todos los sueños se acaban. Si mi castillo que estoy yo levantando con mis propias fuerzas, si mi trabajo, si mi escuela, si todo lo que yo estoy haciendo no funciona como yo quiero, es entonces cuando el hombre cree que Dios está en contra de él. Ahora las palabras
ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, ya no son tan agradables. Ahora creemos que tenemos a un enemigo. Ahora son cambiadas por las de un Job angustiado y temeroso que pensamos que estamos siendo probados porque soy justo. Dice la palabra del Señor, si pueden ir a Job capítulo 16, versículos 12 y 17, del 12 al 17. Job capítulo 16 del versículo 12 al versículo 17. Esta es la queja que Job levantaba y que decía: próspero estaba y me desmenuzó. Acuérdense que Job tenía todo. Fue un hombre que tenía bienes, tenía riquezas, tenía sus hijos, ¿sí? Estaba bien delante de Dios, pero solamente una adversidad, varias adversidades vinieron a su vida e inmediatamente no consideró todo lo que Dios ya le había dado y lo había tenido, sino que ahora levanta su voz para quejarse y empezar a decir: próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. ¿Puedes ver a Job cómo él mismo se está justificando? Próspero estaba yo estaba bien, me iba bien, pero algo pasó. ¿Qué fue? No sé, pero algo pasó. Fue el Señor seguramente, porque me arrebató y me despedazó y me puso por blanco suyo. Ahora tengo todas estas adversidades. Pareciera que el Señor está en contra de mí. Pareciera que cada una de estas adversidades vienen a mi vida para hacerme sentir mi miseria, para saber dónde es que realmente es que pertenezco. Cada una de esas palabras, hermanos, muchas veces vienen de aquellos corazones en donde no podemos visualizar ni hacer precisamente esa retrospectiva de dónde es que estábamos antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nos va bien, normalmente no hay queja en contra del Señor. Estamos bien. Pero tan solo el Señor permite o nuestras consecuencias dan las obras de la carne, ahora nos lamentamos y ahora lloramos. Cuando no sabemos, inclusive así como a este varón de Job, el Señor lo estaba probando. Lo que se tiene que considerar y tener siempre en mente es que el bien y la misericordia de Dios son dos actos, hermanos, que nos acompañan, como dijimos, durante toda nuestra vida cristiana. Siempre va a ser así, hermano. Pero el detalle que debes de entender aún mayor es que es el bien y la misericordia de Dios. No lo que tú crees que es bien y misericordia de Dios. Es lo que Dios ha puesto. Y como un ejemplo, simplemente, puedes mirar a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El bien y la misericordia le seguían. Pero delante de los ojos fue un hombre despreciado. Fue un hombre blasfemo. Fue un hombre pecador. Fue un hombre que inclusive le llamaron fornicario. ¿Por qué? Porque delante de los hombres, hermanos, las obras de Dios no pueden brillar. Porque antes de que puedan mirar ese brillo de nuestro Señor, siempre y en todo tiempo va a estar antes nuestro yo. No podemos alcanzar a ver la obra de Dios. No la podemos alcanzar a conocer ni a contemplar, porque da la casualidad de que el hombre siempre vive limitado. Siempre tenemos que estar trabajando para lo que tengo que hacer hoy o mañana, o hago planes, pero trabajo para ese plan dentro de 15 o 20 días. Pero no tengo los ojos puestos en la eternidad. ¿De qué manera esto está afectando mi eternidad en el cielo? Sí, el Señor me llevará ahí, el Señor lo ha prometido, sí. Pero mientras tanto, hermanos, mientras estamos en esta vida, aprendamos a vivir, a conducirnos delante del Señor para su gloria. Entonces, estas dos cosas siempre van a acompañar a los hombres en su vida cristiana.
para el cumplimiento del propósito que Dios ha establecido, obviamente. La palabra, ciertamente, que dice David, y que está utilizando en el Salmo, demuestra dos cosas, hermanos. Una de ellas es, primero, la fidelidad de Dios. Es algo que él está hablando y dice, ciertamente, tiene una seguridad que te dice, ciertamente, Dios va a obrar. Y es en esa fidelidad que Dios va a estar respondiendo. Y la segunda de ellas es la manifestación de la experiencia que David ha tenido al saber recibir lo que viene de Dios. Y menciono las palabras saber recibir a propósito, pues como se sabe, no todo marchó bien en la vida de David. Porque aun cuando David vivió con todas esas consecuencias, él sabía que venían del Señor. En él no hubo queja, en él no hubo esa amargura, porque él entendía que todo era para su bien, para lo que Dios estaba haciendo para el final de sus días, y no solamente para él, sino aún mayormente para el plan eterno de redención, que es la manifestación de Cristo. Dios le había dado la promesa a él, como decía hace rato nuestro hermano Alfred, de que de su descendencia levantaría a uno que ocuparía su trono, y ese trono sería perpetuo y para siempre, y que en él no iba a ser movido ni quitado. ¿Por qué? Porque se lo iba a dar a la promesa, a nuestro Señor Jesucristo. David vio corrupción, dice la Escritura. Su cuerpo fue enterrado. Su cuerpo pasó por esa degradación que todos los hombres pasamos. Nuestros cuerpos se van a deshacer. Nuestros cuerpos se van a podrir. Van a herir del olor. ¿Sí? Pero el de Jesucristo no es así, hermano. El de Jesucristo es un cuerpo glorificado. Es un cuerpo que nuestro Señor levantó de entre los muertos. Es un cuerpo, hermanos, que nos dio la libertad de hoy poder tener fe en Él y tener esa libertad de poder estar con Él para siempre. Al considerar la vida de David, vemos que aún con sus dificultades, la buena mano de su Señor siempre estuvo en medio del caos. Siempre. David pasó a la historia, sí, dentro de la Escritura, y aún hoy en día en las iglesias y a donde quiera que vamos, pasó a la historia como aquel rey conforme al corazón de Dios. Sí, amén. Pero también, hermanos, pasó a la historia como aquel adúltero, ¿okay?, que buscó el perdón de Dios, que levantó su ser, levantó su alma después de haberla postrada todo el tiempo a los pies del Señor, y que los hombres lo veían y le decían, pues que no se piensa levantar. David sabía lo que estaba haciendo, sabía a quién le había fallado. Por lo tanto, buscó el perdón. Y tanto fue el buscar el perdón de Dios, hermanos, que él simplemente el día que murió aquel hijo, sabemos que se levantó y dijo, ya está hecho. Mientras él aún estaba vivo, había esperanza. Y así nosotros, hermanos, mientras estamos vivos, hay esperanza todavía. Si hay algo que arreglar, arreglémoslo. Si hay algo que cambiar, cambiémoslo. Si hay pecado que abandonar, abandonémoslo. Porque una vez que viene la muerte, ya no hay nada que hacer, hermano. Ahí ya no hay nada que hacer, y David lo entendió. Una vez que el Señor llamó el alma de este pequeño, que sufrió y padeció y fue arrebatado, David simplemente continuó con su vida, porque él sabía dónde iba. La pregunta es, ¿nosotros sabemos a dónde vamos, hermanos? Sí, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, pero ¿estamos en ese camino? Porque si no es así, ¿a dónde estamos yendo entonces? El texto, hermanos, si puedes ir a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Independientemente de cómo esté la vida del hombre en este momento, el Señor ha prometido que no desamparará. Esto es, jamás te va a soltar. Y eso es lo que significa esa palabra. Desamparar quiere decir que jamás te va a soltar, que en ningún momento va a desistir y que nunca va a desertar de su promesa. Estás tan afianzado si realmente has creído en el Señor que Él, hermano, está haciendo la obra.
Él te tiene de su mano y no te va a dejar. Jamás te va a abandonar. En ninguna circunstancia, bajo ningún momento y en ningún problema y en ninguna adversidad, Él jamás te va a soltar. Porque eres de Él, eres su oveja. Él siempre someterá aún a la creación misma en beneficio de aquellos que han creído. ¿Sí? Él ya ha decretado todos los medios para que aquellos que son llamados puedan ser preservados hasta el final, hermano. Solo no apartes tus ojos de su bondad y obviamente de su misericordia, porque ellas te seguirán, estarán contigo, te buscarán, te animarán, te reconfortarán y te harán mirar a la cruz de Cristo. Y hermano, todo esto que tú puedes estar escuchando, si te das cuenta, todo es de Él y por Él y para Él. Y en ningún momento ves que tú tienes que hacer algo, sino solamente creer. Y ese creer inclusive viene del Señor. Aún Él mismo nos da esa creencia. Como se mencionó en una de las enseñanzas del Salmo, el pastoreo de las ovejas, hermanos, es de sumo cuidado, ya que por un lado puede ser destructivo. Y si ustedes recordarán, era destructivo. ¿Por qué? Porque si las ovejas son siempre llevadas a los mismos pastos, llega un momento en donde los pastos se terminan. Y una vez que se terminan, las ovejas empiezan ¿a qué? A pisar esa tierra. Y una vez que la empiezan a pisar, es como si les estuviesen compactando, se empieza a endurecer. Y una vez que se empieza a endurecer, no puede haber vida en esa tierra, a menos que obviamente se trabaje en ella. Pero también, hermanos, puede ser de beneficio. ¿Y de qué manera puede ser de beneficio? Un pastoreo adecuado va a proporcionar, hermanos, la fuente de alimentos necesarios para su desarrollo. A su vez, y nosotros debemos de entender, quiero que tengan esto en mente, ¿por qué les digo esto? Un pastoreo adecuado va ¿a qué? A proporcionar la fuente de alimentos necesarios. ¿Por qué? Porque una vez que el pastor lleva a las ovejas a esos pastos, inclusive el mismo abono de estas mismas ovejitas sirve para nutrir los suelos. ¿Por qué? Porque esos suelos, al estar siendo comidos o pastados diariamente por las ovejas, empiezan a perder sus nutrientes. ¿Ok? Pero inclusive el abono de estas ovejas, al estar dentro de este mismo suelo, su contenido va a proporcionar a los pastos un rejuvenecimiento floreciente y abundante. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ciertamente, acuérdense, el bien y la misericordia me seguirán. Las ovejas fueron llevadas, pero una vez que estuvieron ahí y aprovecharon lo que el pastor les dio, ellas van a salir de esos lugares, pero no se van, ni son como animales simplemente que se van, se olvidan y no recoge nadie, como dice por ahí, sino que inclusive los lugares a donde están, al estar ellas siendo pastoreadas en ese lugar, ellas van a dejar evidencia de que estuvieron ahí. ¿Y cuál es la evidencia? Son esos verdes pastos que nuevamente van a crecer para que otros u otras ovejitas que vienen puedan también ser probados por esos pastos. Philip Keller dice, habían dejado, después de ser pastoreadas, tras sí algo valioso, algo productivo, hermoso y beneficioso para ellos, para las demás y para mí. Por donde habían pasado la tierra había quedado fértil y deshierbada. Donde habían vivido había surgido la belleza y la abundancia. Cuando nosotros vemos esos pastos, hermanos, cuando vemos que ya se están acabando, nosotros decimos ya no hay. No, inclusive el abono de estos animalitos va a servir ¿para qué? Para poder realmente nuevamente rejuvenecer estos mismos pastos. Pero ¿quién lo va a hacer? Las ovejitas no van a agarrar su mismo estiércol y lo van a echar. ¿De quién es la tarea? Del pastor. El pastor debe de poner y extender ese abono para que nuevamente la tierra, a través de esos nutrientes que tiene, y investigando un poquito, dicen que el abono de la oveja es muy bueno precisamente para hacer rejuvenecer aquellas tierras que son infértiles, porque tiene nitrógeno y el nitrógeno ayuda a que el pasto o la hierba vuelva a crecer. Es un ciclo simplemente. Lo malo es
que cuando venga un mal pastor y no haga ese trabajo, ¿qué va a hacer? Pues se va a morir, literalmente, es aquel lugar. La vida del creyente, hermanos, debe de revelar el bien y la misericordia de Dios que ha tenido con ellos a lo largo de sus vidas. Somos como esas ovejitas. Debe de ser un legado en su caminar con el Señor. No caminamos solos, hermanos, y eso lo entendemos. Un cristiano solo no existe. ¿Qué es lo que nos están dejando ver las generaciones de cristianos que vienen detrás de nosotros, hermanos? Porque estas ovejitas, cuando se vayan y una vez que queda su abono, ellas están dejando evidencia de que el buen pasto que ellas comieron fue tan nutritivo, fue tan delicioso, que inclusive lo que ellas desechan está generando otra vez un buen pasto. Pero ahora, hermanos, en la vida del cristiano, ¿qué es lo que nosotros estamos dejando ver cuando nosotros estamos moviéndonos o estamos teniendo interacción con otros hermanos? Porque de entre nosotros estamos algunos que caminamos juntos, pero también están otros que están empezando a caminar. ¿Qué es lo que ellos ven de nosotros? ¿Qué es lo que ellos pueden observar de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos dejándoles ver a aquellos, ¿sí?, que se reúnen? Aquellos hermanos que van empezando. Si hay amargura, pleitos o indiferencia, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que ven los otros en nuestras propias vidas? No solamente los hermanos, sino las personas de allá afuera, las familias, los primos, los tíos. ¿Qué están viendo en nosotros? Tenemos un caminar en Cristo. Y si hemos creído al Señor, creemos que tenemos al buen pastor. ¿El buen pastor nos dará amargura? ¿El buen pastor traerá pleitos, traerá indiferencias? Entonces, ¿por quién estamos siendo pastoreados? ¿Cuál es la proporción de nuestra estela? ¿Qué es una estela? Es un rastro o una señal que deja, cuando pasa algo o alguien. ¿Han visto una estrella fugaz? Toda esa luminaria que deja detrás de ella, toda ella es la estela. Hermanos, ¿cuál es nuestra estela que estamos dejando en la vida de los otros hermanos? Los cristianos deben de ser conocidos por su vida espiritual en el Evangelio, no por sus quejas ni sus lamentos. ¿Qué es lo que estamos dejando ver nosotros, hermanos, los que hemos creído en el Señor? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿A dónde están esas cosas que Cristo nos ha mostrado? ¿Dónde está su amor, su misericordia, su bondad, su longanimidad, su fe, la esperanza? ¿Dónde está todo eso? Porque eso es lo que nos está enseñando el texto. Ciertamente ese bien y esa misericordia nos seguirán. Y si hemos pisado un lugar, si hemos estado en alguna parte, ese bien y esa misericordia debe de hacerse visible a donde quiera que vayamos. Pero si estuvimos y simplemente hay queja, hay amargura y hay pleitos, entonces, ¿qué es, hermanos, lo que estamos dejando ver? La imagen que tienen de nosotros las personas, pregunto, ¿está rodeada de bondad y misericordia? ¿O preferían acaso olvidarse de nosotros por completo? ¿Está rodeada de verdad y misericordia, dice? ¿O simplemente somos de aquellos hermanos que en ocasiones decimos lo bueno que ya se fue? ¿En quién creía? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dejamos un rastro de bendición o resultamos una calamidad para las demás personas? ¿Qué es lo que estamos dejando, hermanos? ¿Dónde está nuestra estela? ¿Qué es? ¿O qué es? ¿Sí? ¿Qué compone nuestra estela? ¿Es nuestra vida placer para las personas? ¿O es un dolor quejumbroso y amargo que cuando nos dicen va a venir el hermano y decimos, ¡ay, Dios mío! Ahí viene. ¿Cuál es nuestra estela, hermanos? ¿Qué estela estás dejando en tu vida con los hermanos dentro de la iglesia local? Porque es aquí, hermanos, donde realmente nosotros debemos de mirar y considerar nuestra vida en el Señor. Puedes ir a Isaías capítulo 52 en el versículo 7. Isaías capítulo 52 en el versículo 7. Esta debería de ser
nuestro rastro, hermanos, nuestra huella que dejáramos puestos en los corazones de los hombres. No solo en la iglesia, sino a todo lugar a donde vayamos. Dice Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y hermano, esta debería de ser nuestra esencia cuando nosotros pasemos delante de los hombres. Que cuando nos vean los hermanos puedan recibirnos y puedan decir, el hermano vino. Y no solamente vino, sino que estuvo y nos compartió acerca de las verdades del Evangelio. Pudimos platicar acerca de las adversidades que ha tenido, acerca de los problemas en los cuales él se ha involucrado, pero ante toda circunstancia el Señor le ha levantado. ¿Sabes por qué son hermosos sobre los montes los pies del que anuncian y traen las buenas nuevas? Porque en aquel tiempo, hermanos, en tiempos de guerra, obviamente, había una atalaya que estaba siempre en el reino, que estaba donde estaba el reino, el lugar, el castillo, por así decirlo. Y cuando había ese tipo de guerras, hermanos, a lo lejos se conocía el andar del que venía. Las personas que lo mandaban y lo enviaban, conocían su proceder, conocían su caminar, conocían si venía rápido, ya sabían quién era él. Por lo tanto, el testimonio que él traía, cuando él probablemente llegaba corriendo, decía, son buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? No sabíamos. ¿Por qué? Porque obviamente esas buenas nuevas dependían de las circunstancias en las cuales ellos estaban viviendo. De esa misma forma, hermanos, nuestras vidas deberían de causar un impacto con nuestros hermanos que nos están conociendo o bien entre aquellos que nos estamos conociendo y tratando. Así como el bien y la misericordia de Dios sobre los suyos los seguirán todos los días de sus vidas, de la misma manera mi vida debe de ser un ejemplo y un legado, un aviso para todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Que realmente puedan conocernos por aquello que Dios hace sobre nosotros, por los esfuerzos en el Evangelio, por la participación en las oraciones, por las enseñanzas, por las ministraciones, por cada una de las actividades en donde Dios nos está poniendo y que de ahí nos está levantando para llevar el Evangelio del Señor. Pero si no es así, hermanos, entonces nuestro rastro no es congruente con lo que estamos viviendo y mucho menos con lo que estamos creyendo. Toda esta labor no es para que hoy obviamente salgas motivado y diciendo me voy a esforzar para que mis hermanos tengan de mí un buen testimonio. No, hermano, sino es para que examines tu vida a la luz de la Escritura, porque ahí es donde está el filtro. Y mires con atención los caminos por los cuales ya has sido llevado y ya has sido pastoreado, porque no es la primera vez. Tu carácter, la persona que eres y lo que hoy sientes es la vida que has llevado hasta el día de hoy, donde Dios te ha estado llevando. El detalle es dónde está aquel Dios o cuál es el carácter de aquel Dios que tú estás reflejando. Acuérdense, igual que una de las enseñanzas es que Dios se preocupa por la reputación de Él y dice que Él lo haría por causa de su nombre. Si nuestro trabajo en nuestra vida es cansado y solamente hay queja y hay lamentos, ¿qué Dios estamos presentando? ¿Cuál es el Dios en el que hemos creído? Es un Dios que no tiene poder, es un Dios que no puede confortar el corazón. Es un Dios que no habla, que es mudo. Entonces, ¿en qué evangelio hemos recibido? Sin embargo, hermanos, el evangelio que habla la vida del creyente, que lo transforma, que lo cambia y lo hace vivir conforme a la gloria de Dios, es el evangelio del Hijo, en el que haya su consuelo y su identidad, no en sus propias obras, sino en las de Cristo nuevamente. Porque son en ellas, hermanos, en donde Dios se ha revelado y las ha enseñado. Ese es el camino, hermanos.
Nuestro camino es ser imitadores de Cristo. Pablo fue imitador de Cristo, sus apóstoles fueron imitadores de Cristo, y cada uno de los hombres que han estado en este mundo, grandes en el Señor, hombres vanos, innecesarios y necios, en las manos de Dios, fueron herramientas que trajeron a este mundo el Evangelio de nuestro Señor. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de considerar. Y digo considerar, ¿por qué? Porque de eso se trata nuestra vida. Nuestro texto es: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Todos, hermanos. Es una promesa de Dios. Ese bien y esa misericordia te van a servir todos los días. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo Dios. Él es un Dios fiel que no miente. Él tiene un atributo que se llama eternidad. Tiene un atributo que se llama inmutabilidad. Tiene un atributo que se llama bondad. Y cada uno de esos atributos que Él tiene no obran ni operan en mayor o en menor proporción. Cada uno de esos atributos, hermanos, operan en el mismo tamaño de Dios, todopoderoso. Su fidelidad es todopoderosa. Su inmutabilidad es todopoderosa. ¿Sí? Cada una de esas cosas, hermanos, no van a cambiar. Por lo tanto, nosotros como personas debemos de aprender a vivir de la vida de Cristo, porque Él es el que nos mostró esa vida que le agrada al Padre. Lucas capítulo 3 en el versículo 22. Quiero que mires las palabras que Lucas le está dando a nuestro Señor Jesucristo después de haber indagado, después de haber reunido todas las cosas y ponerlas en orden. Dice Lucas que también a mí me ha parecido. Y es bueno. Pero hay estas palabras que vamos a leer, hermanos, es simplemente el resumen de tu vida y de mi vida. Así es como nuestro Señor Jesucristo vivió. Y ese es el resumen que nosotros debemos de tener. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, 22. Esta es la vida, hermanos, como les decía, la vida de Cristo. En esto se lo pasó nuestro Señor. Y esta es la vida misma que tú debes de tener. Preocuparte por vivir como Cristo, y ciertamente el bien y la misericordia te seguirán. Dice la Escritura en Lucas 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades, aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Dice la Escritura: el que tiene oídos, oiga. Porque ese es el resumen de tu vida y de mi vida, hermano. En estas palabras podremos mirar, como les dije, el resumen de la vida del cristiano en este mundo. Jesucristo pisó ciudades y aldeas. Era libre de ir a donde el Espíritu Santo le guiara. A donde quiera que el Señor le llevaba, siempre tenía en mente dos cosas: enseñar mediante la Escritura con su ejemplo y no apartando sus ojos de la ciudad celestial, es decir, de la Jerusalén espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Cristo fue llevado de un lugar a otro por el Espíritu. Eso es lo que tú debes de hacer. Ir de un lugar a otro, ¿sí? Llevado por el Espíritu. Enseñando, dice la palabra de Dios. ¿Y qué enseñaba? Las Escrituras. Él le dijo, cuando aquel hombre le decía: Señor, quédate entre nosotros. Y le dijo: no. Dice: porque me es necesario. Dice: me es necesario también ir todavía a otros lugares. Y a veces, hermanos, creemos, cuando vemos ese texto, se lo dice al Garadeno, cuando dice: permíteme ir contigo y estar contigo. Le dice: no, ve a los demás, ve a los tuyos, diles lo que el Señor te ha hecho contigo. De esa misma manera, hermano, nuestro Señor, cuando nosotros venimos a Él,
no se trata solamente de quedarnos, sino simplemente ir a donde el Señor nos está diciendo. Porque en Él y por Él, hermanos, lo hizo. Él anduvo de aldea en ciudad, de casa en casa, y a donde quiera que iba, Él tenía un lugar para enseñar. Él lo que se preocupaba era mostrar la verdad de las Escrituras, lo que las Escrituras decían. Y una vez que lo que las Escrituras decían lo enseñaba, Él seguía a donde el Señor lo estaba llevando. Pero dice la palabra de Dios, encaminándose siempre a Jerusalén. Y nosotros, hermanos, cada una de las cosas que hacemos, nuestro propósito debe de ser mirando a la ciudad celestial. Si hoy podemos estar enseñándole a alguien por la providencia de Dios, enséñale. Dale todo lo que el Señor te ha dado. No le ocultes nada, no le retengas nada. Dáselo todo, porque el Señor te lo va a demandar. Pero si lo has hecho, ya no puedes tú hacer nada, porque la obra es de Dios y no del hombre. Por lo tanto, no podemos quedarnos 10 años con una misma persona si la persona no quiere. ¿Sí? Se le dio todo, se le enseñó. Ahora la obra es de Dios, no de nosotros. Que no haya queja en nosotros, hermanos, de decir, es que no le enseñé como tuve que haberle enseñado. Si ese día habías creído en el Señor y el Señor te dio todo lo que tenías que haber dado y lo diste en la fe de Jesucristo, hermano, lo diste todo. ¿Por qué? Porque en eso fue que el Señor te preparó para ese momento. Si el Señor quería que dieses más, el Señor te hubiese preparado para darle más. Pero lo que le diste fue suficiente y necesario. Ahora depende de la persona. Ahora depende de su comunión con Dios. Ahora depende que él lea las Escrituras, que ore, que vaya a la iglesia, que se congregue. Ahora es tarea de él. Si no quiere, simplemente se cumple la palabra. Unos están puestos para usos honrosos y otros para un uso deshonroso. Al final, todo se trata del Señor. Cristo nos preparó, hermanos, un sinnúmero de obras en el Señor. Bastantes. Todas las que tú quieras ver las tiene la Escritura. Cada una de ellas hay una palabra para nosotros. Nos demostró nuestro lugar. ¿Puedes ir a Marcos? Primeramente, dentro de su ministerio, de nuestro Señor, Él nos muestra nuestro lugar delante de los ojos del Padre. Mira lo que dice Marcos 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Marcos 1:5. Y salían a él, a Juan el Bautista, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cristo nos demostró, hermanos, nuestro lugar delante del Padre. ¿Qué somos delante de Dios antes de venir a Cristo? Pecadores. Eso es lo que somos, hermanos. Hay títulos que este mundo les ha dado a los hombres para que crean que son algo. Pero delante de Dios todos somos pecadores. ¿Sí? Pecadores certificados y comprobados por cualquier norma que este mundo no quiera aceptar. Si Dios lo dijo, es suficiente. No hay que buscarle. Cristo nos enseña nuestro lugar delante del Padre. Somos hombres pecadores, para que nadie crea que es algo o alguien. De la misma manera, nos enseña que solo mediante la obra del Espíritu Santo es que el hombre puede ser librado ¿de qué? De la tentación. Marcos 1, 12, 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Quieres que haya un cambio realmente y visible en tu vida? Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? En aquel día, después de que Juan estaba bautizado, dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a él. ¿Sale? Y esto era lo que veíamos al principio. Las misericordias de Dios identificándose como uno de nosotros. Cristo, en aquel día, dijimos, estaban los pecadores con Juan, cada uno bautizándose, confesando sus pecados. ¿Y quién crees que estaba entre los adúlteros?
entre los fornicarios, entre los mentirosos, los chismosos, los borrachos, los de malos pensamientos. ¿Quién estaba ahí con ellos? Cristo también tomó un lugar entre ellos, cuando no tuvo que haberlo tomado. Tuvieron que haber estado los pecadores y nuestro Señor Jesucristo por el otro lado. Pero no, Él tomó nuestra misma posición para hacerse como uno de nosotros. ¿Y qué hizo? Se bautizó. ¿Tenía que bautizarse? Por supuesto que no. ¿Por qué? Bautizarse para el perdón de los pecados. Cristo tenía pecado, lo sabemos. No tenía pecado, pero era necesario. Cristo le dijo a Juan, deja, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, toda palabra de Dios. Entonces nos enseña, hermanos, que solamente una vez que aceptamos y reconocemos nuestro pecado, lo confesamos y nos bautizamos, ahora sí, podemos ser bautizados en este aspecto. ¿Para qué? No para recibir al Espíritu y decir, wow, ya soy hijo de Dios. No, porque van a venir pruebas, van a venir adversidades, van a venir cosas a la vida del creyente que solamente por la obra del Espíritu Santo va a poder vencer. ¿Sí? Porque ahora el cristiano entiende que este mundo está en contra de todo lo que es Dios. Por lo tanto, van a venir cosas que se van a levantar en contra de todo lo que lleve el nombre de Dios. ¿Cristo qué necesitó? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser librado de la tentación. El Espíritu Santo le recordó la palabra. Y es lo que tú necesitas, la palabra. La palabra de Dios para toda adversidad. Es lo único. Y con ello tener la confianza en el poder del Espíritu para poder anunciar el Evangelio. ¿Qué hizo nuestro Señor después de que fue bautizado y fue llevado para ser probado en el desierto? 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el poder de Dios por medio del Espíritu que nos da esa gracia para poder llevar el Evangelio de nuestro Señor. Y una vez que eso viene, ahora viene nuestro entendimiento, porque acuérdense que no nacemos con el entendimiento, Dios nos los va dando. ¿Y cuál es ese entendimiento? 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Quién es el que llama, hermanos? Nuestro Señor. Para que nadie se jacte pensando que Él vino a Dios, sino que Dios tuvo que venir a Él. Para que nuestra confianza también no esté en nosotros, sino en Él. Y finalmente nos muestra el poder del Evangelio sobre sus obras. A partir de Juan 1:17 en adelante, nos va a hablar de un hombre que tenía un espíritu inmundo, nos va a hablar de la suegra de Pedro, nos va a hablar de todas aquellas adversidades. ¿Y sabes con qué lo venció todo? Por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ciertamente el bien y la misericordia de Dios le seguían todos los días de su vida. Siempre y en todo momento, la obra de Dios detrás de Cristo, manifestando y dando poder y testimonio de que Él era el Hijo de Dios. De la misma manera, hermanos, necesitamos de su Espíritu para demostrar que somos hijos verdaderos de Dios. Solo mediante el Evangelio de Cristo es que podemos bajarnos de nuestro propio orgullo, de nuestra soberbia, para podernos sentar junto a aquellos que lo necesitan. Es mediante el Evangelio que podemos mirar la necesidad y la carencia de los hombres respecto a un Salvador. Es solo mediante su Evangelio que podemos perdonar a aquel que nos ha lastimado, a pasar las ofensas y a recibirlo como si nada hubiese pasado, a ganarnos y darnos nuevamente la confianza con la que se nos lastimó por primera vez. Es solo por el Evangelio de Cristo que Dios perdona los pecados del hombre, hermano. Solamente por Él. Si realmente el Señor nos ha llamado, su bondad y su misericordia perdurarán por siempre en nuestras vidas, porque Él es eterno, como lo dijimos. Pero si somos incapaces de ofrecer perdón, entonces tenemos un problema. Nuestra falta de amor por el Evangelio de Cristo ha transformado a la iglesia en una institución, hermanos, que muchas veces el pecado es permisivo. En ocasiones, somos tan sentimentalistas que nos es difícil poderle decir no o basta al pecado. Porque puede ofenderse el hermano, porque puede irse el hermano, porque su corazón puede ser lastimado del hermano. Si es por la palabra de Dios, hermano, que sea lastimado.
Si es por la palabra de Dios, que se vaya. Si es por la palabra de Dios, que no esté entre nosotros. Pero que cuando Dios venga y nos halle, Dios diga, buenos siervos, buenas siervas, porque usaron bien la palabra de Dios. Por eso dice, procura presentarte ante Dios aprobado. ¿Sí? Aprobado, hermanos, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que no la usa para demostrar que sabe, que no la usa para demostrar que hay un texto para su problema de ese día, sino que conozca que hay muchos más textos en donde le advirtieron de las consecuencias de vivir en pecado. Porque no, el hombre es tan atrevido, hermanos, que pone en balanza el amor de Dios para poder sopesar si realmente es o no verdad la palabra del Señor. Si está escrito, es suficiente. Y eso debe de mover nuestros corazones. Hermanos, en la vida cristiana, dice el autor, se recibe y se da. No se trata solamente de un ganar-ganar. Se recibe y se da. Y lo que el Señor nos manda hacer es así, a recibir todo y también a darlo todo. De esa manera, hermanos, a recibir y a dar. Dios se dio enteramente por amor a sí mismo. No escatimó nada, hermano. Y nosotros de la misma manera nos deberíamos de entregar en totalidad por amor a la iglesia, que son los hermanos. Pero cuando el corazón de la persona retiene para sí mismo, solo recuerda las palabras o solo recuerdan los textos del libro de Hechos, de lo que le pasó a Ananías y Zafira. Ellos decidieron dar cuando vieron que había bendición, que iba todo bien. Pero una vez que ellos decidieron retener para ellos mismos, la condenación vino para sus propias vidas. Dios nos provee de un llamamiento mediante una fe que Él mismo nos otorga. Y además de ello, nos da el conocimiento, el contentamiento y el entendimiento aún de su propia palabra. Y por si fuera poco, Él mismo nos ha prometido que nos recompensará con salvación eterna. En esta labor, Dios se complace por ver su obra que Él mismo ha trazado desde la eternidad en Jesucristo. Cada acción y paso que Dios nos permite como iglesia está trazada por el Señor, hermanos. No caminamos cada quien por su lado, ¿sí? Nadie pide para sí mismo, porque en la oración pública, que es la oración de la iglesia pide para la iglesia, para el beneficio de la iglesia. Mira su bondad y mira su misericordia a través de los años. ¿Dónde es que el Señor te ha puesto? ¿Dónde es que te ha llevado? Todo el camino por el cual has atravesado y hasta dónde es que hoy te tiene. Sus misericordias y su bondad no aumenta ni disminuye, porque Él es todopoderoso. Y cuando Él obra de una manera todopoderosa. Él no te da el Espíritu Santo en porciones pequeñas o a la mitad para que vayas creciendo. Dios te da el Espíritu Santo en su totalidad, porque Él siempre actúa de manera infinita, eterna, para siempre y por siempre, por la eternidad. Es como Dios obra, hermano. Su misericordia, dice, ciertamente la bondad y su misericordia me seguirán todos los días de su vida. El detalle es, hermano, que esa misericordia y bondad, también debe de ser visible de aquellos que están atrás de ti. Y sobre todo, con los que te encuentras. ¿Por qué? Acuérdense de la estela, de ese rastro. ¿Qué rastro estás dejando con tus hermanos? ¿Eres de aquellos que vienen y son recibidos y dicen, va a venir el hermano y hay alegría en el corazón? ¿O somos de aquellos que normalmente hay queja, lloro o lamento, oposición o amargura? El Señor bendiga su palabra, hermanos.